en Tito 1:7, en Primera de Timoteo 3:2 y Primera de Timoteo 3:10, donde usa la misma palabra intachable, irreprensible, haciendo referencia a los diáconos. Porque mucha gente, y lo repito porque a veces no lo entienden, no saben que los diáconos y los pastores deben tener las mismas requisitos o cualidades, debo decir, que un pastor. Con la excepción que un diácono no se le exige que sea apto para enseñar, pero el pastor debe de ser apto para enseñar. Esa es la única diferencia entre un diácono y un pastor. A veces hemos hecho de los diáconos simplemente personas que se paran en la puerta, y eso es todo lo que hacen. Es un poquito más que eso en cuanto al carácter. Ahora, y ser irreprensible es el requisito primario que el apóstol Pablo presenta aquí para que un candidato cualifique o califique o no califique para el pastorado. En Tito 1:6, Pablo pasa de la característica general que debe tener el ministro de ser irreprensible. Entonces ahora Pablo va a llevarnos a un listado bastante claro y específico, que a veces yo no entiendo cómo es que se deja pasar estas cosas. Y en ese listado que Pablo va a dar, menciona de manera particular, de manera específica y bastante clara qué es lo que Dios requiere, no el hombre, lo que Dios requiere. Dios es el que gobierna la iglesia, de un candidato para el pastorado. Y esta cualidad tiene que ver con la moralidad sexual, que es la primera cualidad de un pastor que es irreprensible, la moralidad sexual. Y Pablo afirma en el verso 6, Tito 1:6, y dice: el pastor, el obispo o el anciano debe ser, no hacer, sino ser, ¿qué? Marido o esposo de una sola mujer. ¿Qué significa esto? Esta frase significa literalmente: debe ser un hombre de una mujer, un esposo que es fiel, un esposo que es leal solamente a esa mujer. Fuera y dentro del hogar. Y aquí se está hablando de pureza interior en cuanto a los pensamientos. Ser fiel no solamente de manera exterior, físicamente, en acciones, sino de manera interior. Y hablamos que Jesús habla claro de esto en Mateo 5:28. Porque si el esposo mantiene deseos lujuriosos, deseos sexuales por otras mujeres, además de su esposa, no es fiel. Puede estar casado con esa mujer, puede ser marido de una sola mujer en un papel, pero si su mente está por allá con otras mujeres divagando, no está siendo fiel a esa mujer. Tiene otras mujeres en mente. ¿Me sigue? Y el problema con eso es que al tener otras mujeres en mente, al pensar en ellas de manera lujuriosa, como establece Jesús claramente en Mateo 5:28, que con el hecho de ver y continuar y comenzar a desear a la mujer, ya cometes adulterio. Y ya de la mente es que nos pasamos luego al otro lado, que es vamos a la acción. Todo comienza, hermano, en el pensamiento y luego salen las acciones. Ahora, el que adultera queda descalificado para el cargo pastoral, porque aquí establece Pablo claramente que tiene que ser, primero, irreprensible, y ya si adulteró, es reprensible. Segundo, porque deja de ser esposo fiel y leal de su mujer. Y la Biblia establece que tiene que ser marido de una sola mujer, o sea, marido fiel, marido leal a esa mujer, en pensamiento y en acción. Y entonces ya ahí, en el listado que da Dios, no queda descalificado por esa razón.
porque ha dejado de ser fiel y leal a su mujer y ha sido infiel con otras. En otras palabras, ha sido manchado. En la prédica primera mencionamos una serie de textos. Mencionamos a David, mencionamos a Salomón, mencionamos 2 textos de Proverbios que están como para chuparse los dedos, que habla claramente de que la persona que cae en adulterio queda manchado de por vida. Entonces ahí establece muy claramente que no, entonces está apto para este cargo. MacArthur, un pastor teólogo, él lo resume todo en esta frase. Estoy muy rapidito porque hay mucho material y ya le dije. Cuando una iglesia permite ejercer el liderazgo de un hombre corrupto en su vida moral o le vuelve a instaurar tras una caída en pecado moral serio, lo hace en contradicción flagrante y peligrosa de los estándares y de la voluntad de Dios que ya se estableció aquí en Tito. Ahora, vemos Tito 1:6, que presenta otra característica específica de un líder al pastor, que es donde vamos hoy a tratar un poco más. Ya vemos que Pablo le dice a Tito que cuando vaya a Creta tiene que nombrar ancianos, y estos ancianos tienen que tener estas cualidades irreprensibles: marido fiel de una mujer, y ahora dice que tiene que ver con el liderazgo en la familia, que es la segunda cualidad de un pastor, que es irreprensible. Y el verso dice así: sus hijos deben ser creyentes. La Reina Valera antigua o otras versiones dice fieles, es lo mismo, fieles, haciendo referencia, fieles a Cristo. La palabra griega es pistos, ya lo mencionaba esta mañana. La palabra pistos, que en griego significa fidelidad y también significa creyente. Las versiones actuales lo dicen claramente. Sus hijos deben ser creyentes. Y para si no está claro, da más detalle. Deben ser creyentes. Y la palabra deben, la otra versión dice es necesario. O sea, es una obligación. Es necesario, dice la Reina Valera. Deben ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje. Reina Valera dice disolución, o de desobediencia. La Reina Valera dice de rebeldía. Y aquí está tratando, para una nota para ustedes, de hijos ya adultos, no de hijos bebés que viven en su casa. Está hablando de hijos ya adultos. Aquí hay algunas preguntas que considerar, un poco incómodas para muchos de nosotros, pero hay que tratarlas. Una de ellas es: un candidato con su esposa que no tengan hijos, o un soltero que no tenga hijos. Esta mañana se me preguntó Anthony, ¿y que yo, que estoy soltero? Bueno, no hay ningún problema. La Biblia no establece que hay problema con una persona que no sea casada, o que sea casada y no tenga hijos y no pueda ser pastor, y con personas solteras que puedan ser pastor. No hay ningún problema. La respuesta es sí. Sí puede. Número 2, otra pregunta que surge de aquí: ¿y un candidato que tenga hijos incrédulos debe ser pastor? Aquí se nos complica las cosas, porque como hablaba esta mañana, tendemos a bajar los estándares de Dios para acomodarlos a nuestros zapatos. Pero todavía yo estoy masticando esta parte y me pasa como a Dorivel, me ha costado masticarlo, pero cuando investigo y cuando veo claramente, la Biblia dice que no debe. Si tiene hijos que son incrédulos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, aunque a mí no me agrada mucho, dice que no debería. Aclaro lo que hablamos esta mañana y le agradezco a Nelly por esa observación. Poder, seguro, hasta pastores que viven doble vida, con mujeres y con hombres que son homosexuales, pueden pastorear, porque se meten a pastorear. Pero esa no es la pregunta, aquí es si debe, en base a lo que Dios estableció. Dios dice aquí claramente en el texto, miren el texto, que no debe, y vamos a aclarar. Pablo especifica claramente en el verso 6, mírenlo en su Biblia, que los hijos de los pastores
deben ser, es necesario que sean, dice la otra versión, creyentes, fieles. La palabra pistos es el original y significa a creyentes, o también se puede usar en el término de fieles. ¿Fieles a quién? ¿A qué? ¿Al papá? ¿A la mamá? No, fieles a Cristo. Y si son fieles a Cristo, ¿son qué? Son creyentes. O sea, hijos que han depositado su fe en Jesucristo. Y para completar, Pablo da más detalle y dice que libres de libertinaje, o de desobediencia. Aquí está hablando de hijos adultos, como ya mencioné. Hay una tercera pregunta que surge de estos pasajes a aquel lector y que lee de manera detenida, y es que ¿qué de la esposa del candidato a pastor debe ser creyente también igual que los hijos? O sea, si el candidato a pastor, su esposa no es creyente, no estoy diciendo si puede, todo el mundo puede hacer lo que quiera, es si debe en base a lo que dice la Escritura. Pregunta difícil, ¿verdad? Que a veces es mejor no considerarla o echarse a un lado y yo no veo eso ahí, yo quiero ver esto. Ese es el beneficio, y les repito ya muchas veces, de predicar expositivamente, que el texto nos confronta y no podemos zafarnos, tenemos que darle el frente, porque no seleccionamos lo que queremos, sino que el texto selecciona lo que debemos predicar. Pues la respuesta es, ¿debe ser creyente? Sí, por supuesto. Se da por sentado, está implícito en que la mujer debe ser creyente, así como sus hijos son creyentes. Le voy a dar dos versos que le van a ayudar a esclarecer esto. Segunda de Corintios 6:14. Y este es un texto muy popular, conocido. Y luego le doy Primera de Corintios 9:4, donde se establece este principio claramente. Pablo aquí no menciona y dice, bueno, que su esposa sea creyente y su hijo sea creyente. No menciona a la esposa porque ya está implícito, ya se está dando por sentado de que obviamente si es esposa del pastor debe de ser creyente también. Y segunda de Corintios 6:14 se da este mandato. Esto es un mandato, esto no es una sugerencia. Dice, y lo leo en una versión más actualizada: no se unan. Esto le cae muy bien a los jóvenes que están solteros también. No se unan ustedes a un mismo yugo con los que no creen. O sea, se espera de un creyente que no se una con una persona que no es creyente. Esto está hablando en términos generales, pero te aplica con más fuerza a aquel que aspira. Por eso dice al principio, si alguno aspira al obispado, eso está bien, perfecto, aplauso. Pero escucha, pero es necesario tener esta característica. Con otras palabras, si no las tienes, no te vista que no puedes ir. Entonces, repito el texto, 2 Corintios 6:14, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? Mire lo que dice. Porque ¿qué tiene en común la justicia, el que es creyente, y la injusticia, y el que no es creyente? Nada tienen en común. ¿O cómo puede la luz, que representa al creyente, ¿no? ¿Qué somos nosotros como creyentes? ¿La luz de qué? De Cristo, somos la luz del mundo. ¿Qué o cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Obviamente va a haber conflicto, va a haber reprensión. Ahí está el elemento de ser irreprensible e intachable, ya está ahí. Un texto que es mucho más claro es en 1 Corintios 9:4. Miren lo que dice 1 Corintios 9:4, lo leo con una versión más actualizada porque es más entendible. 1 Corintios 9:4 y 5, el énfasis está en el 5, yo tomé parte del 4 para completar el pensamiento.
En la Reina Valera lo hace en forma de pregunta, en la versión que leo actual lo hace en forma de declaración, pero es exactamente el mismo significado. Pablo dice, tenemos, Pablo está incluyéndose a él, Pablo está hablando acerca de él en referencia con los demás apóstoles. Tenemos todo el derecho, Pablo dice, yo tengo el derecho, igual que ustedes, de llevar con nosotros una esposa cristiana. Enfatizo, esposa cristiana. La Reina Valera dice, una hermana por mujer, o una hermana en Cristo. No es una hermana que tú te vas a casar con tu hermana, eso no tiene sentido ahí. Claramente está hablando de una hermana en Cristo por mujer. Entonces, ¿cómo? Fíjese la frase que continúa. Ya estableció claramente que debe ser una hermana. Pero él sigue enfatizando. A mí me encanta lo específico que es la escritura en cuanto a estas cosas. Por si no creíste la primera frase, pues te sigue dando más sustancia a continuación.